Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, versículo 1. And the word of the Lord states in Acts chapter 9, verse 1. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco, a las sinagogas, para si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saúl se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía nada. Así que llevándolo por la mano, metiéronlo en Damasco. Then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found any who were of the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone round about him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goats. So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, arise and go into the city, and you will be told what you must do. And the man who journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no one. Then Saul arose from the ground, and when his eyes were opened, he saw no one. But they led him by the hand and brought him into Damascus. Father, we thank you for your word once again today. Padre, le damos gracias por su palabra una vez más en este día. Porque ha sido su palabra que nosotros hemos permitido que obre en uno y nos ha transformado. Because it has been your word that we have allowed to work in our lives that has transformed us. It is through the power of the Holy Ghost, dear God, that is present with us today. Es por el poder del Espíritu Santo que está presente con nosotros en este día, Padre. Que nosotros podemos comprender lo que usted habla y ha hablado a nuestros corazones. That we can understand that which he has spoken and speak into our hearts. And so we thank you for this word today, because it is a word that tells us that you are still the God of impossibilities. So le damos gracias por esta palabra en este día, porque es su palabra lo que nos declara, bendito Dios, que usted todavía es el Dios de las imposibilidades. So yo le ruego que en el nombre de Jesús usted siga tocando nuestros corazones. And so I pray that in the name of Jesus, may you continue to touch our hearts. May you continue to transform our lives. Y que siga continuamente transformando nuestra vida. Que no permita que el enemigo, bendito Padre, nos robe de su palabra en esta mañana. And that you not allow the enemy to rob us of your word today. But we bind the thief and we cast him out. Pero atamos el ladrón y lo botamos fuera de este lugar. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Now I pray, dear God, may there be peace in our hearts and in our minds. So yo le ruego, bendito Padre, que haya paz en nuestros corazones y en nuestra mente. Que de cierto, eterno Dios, podemos relajarnos en su palabra en esta hora. That truly we may relax in your word in this hour, dear God. And we may allow you to fulfill that which you have purposed for us today. Que le podamos permitir que usted cumpla lo que usted ha propuesto para nuestras vidas individualmente en este día. So, eterno Dios, yo le doy gracias. So I bless you, eternal Father, for everything that you will do in our lives as we allow you to work in us. Por todo lo que usted cumplirá en nuestra vida, así nosotros dejándolo que esté obre en uno, Padre. Y por eso declaramos y siempre declararemos que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria desde ahora y para siempre.
And that's what we declare, and we shall always declare, that thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amen and amen and amen. I've entitled this message, Transformed by God. Y le he titulado este mensaje, Transformado por Dios. You know, changes don't take place in life just because we wish them. Los cambios no se llevan a cabo en la vida porque nosotros les damos un deseo, hermano. Los cambios se llevan a cabo en nuestra vida espiritualmente cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo trabaje en uno. Changes take place in our lives spiritually when we allow the Holy Ghost to work in us. Now we can say that we are children of God, but are we really children of God? And it's not to question your faith. Podemos decir somos hijos de Dios, pero verdaderamente somos hijos de Dios. Eso no es cuestionando la fe de una persona, hermano. Pero eso nomás haciéndonos una pregunta que tenemos que escudriñar nuestro corazón, hermano. But that's just asking a question that we have to search our hearts. Am I really doing God's will? ¿Verdaderamente estoy yo cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Verdaderamente estoy yo dejando que Dios trabaje en mi vida? And am I really allowing God to work in my life? You know, because we can say all these good spiritual words. Porque podemos decir todas estas palabras hermosas espirituales, hermano. Pero la verdad al fin viene siendo al fin del día. But the truth at the end of the day winds up being, am I really a child of the living God? Verdaderamente soy yo un hijo del Dios viviente, hermano. Verdaderamente ha cambiado mi vida desde cuando yo principié con Cristo. And my life truly changed since the moment that I started walking with Jesus Christ. Now these are things that no one can answer but oneself. Y estas no son preguntas que nadie puede contestar más que uno mismo, hermano. Pero aún tenemos que tener cuidado también. But we need to be careful also that we do not deceive ourselves, because the enemy can cause us to deceive ourselves. Tenemos que tener cuidado que no nos engañen uno mismo, porque el enemigo nos puede ayudar a uno que nos engañemos uno mismo, hermano. Hacernos pensar que somos buenas personas cuando realmente no somos buenas personas, making us think that we're good people when we're really not good people. Hello. Now here's a story of a miracle that took place. Aquí vemos una historia de un milagro que se llevó a cabo, hermano. Un milagro que, de cierto, si Dios lo hizo con este hombre, hermano. A miracle that if God could work it in this man, surely He can work it in our life. De cierto, Él lo puede obrar en nuestras vidas también, hermano. Now, de cierto, yo le puedo decir que aun si Dios no nos transforma a nosotros, no es porque Dios no tiene poder. And truly I can tell you that if God cannot change our lives, it's not that God has no power. It's just that we're locked up and we tell God to stay out of our lives. Es que estamos acorralados nosotros, encerrados, y le estamos diciendo a Dios, quédate fuera de mi vida. Porque aún, hermano, cuando uno escucha la palabra de Dios le toca el corazón. You see, because when we hear the Word of God will touch our hearts. And the Word of God will cause our lives to be changed. Y la palabra de Dios causa que nuestras vidas sean transformadas, hermano. No tiene que ver qué tipo de persona hayamos hecho en el pasado, hermano. It has nothing to do with what type of individual we might have been in the past. Now, we might think that God's only going to save the good people from the past. A lo mejor podemos pensar que Dios nomás va a salvar los buenos del pasado, hermano. Eso no es verdad. And that is not true. Because when we look at oneself, well, we weren't good people. Porque cuando nos vemos uno mismo, pues no éramos buenas personas. Éramos malinches. We were bad people. Oh, but we were good, right? But we saw ourselves as being good. Éramos malos, hermano, pero uno mismo se miraba en el espejo y dice, ay, qué buena persona tú eres. And you look in the mirror and say, oh, you're such a good person. But that's what we thought. But that's not what everybody else thought. Y eso es lo que nosotros pensábamos, pero eso no es lo que pensaban los demás que nos conocían, hermano. Ellos pensaban diferente de uno. When you look at the life of Paul, now, this was a guy that was very educated, okay? Cuando uno ve la vida de Pablo, hermano, este era un varón que está muy bien educado, hermano. Educado en la ley de Dios. He was very well educated in the law of God. But there was a problem with Paul at the beginning. Pero había un problema con Pablo en el principio, hermano. You see, he had all this knowledge. Hello?
Listen to what I'm telling you. He had all this knowledge, tenía todo este conocimiento, hermano, de la ley, of the scriptures. We'll call it scripture right now, okay? De las escrituras, hermano. But he never knew the owner of the scriptures. Pero nunca no conocía al dueño de las escrituras, hermano. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? You understand what I'm telling you? We can know the Bible left to right, left to right to left, but never know who Jesus is. Podemos conocer todo en la Biblia, hermano, de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, pero nunca conocer quién es Jesús, hermano. Hello? Y ese es el problema que tenía Pablo, hermano. And that's the problem that Paul had. You see, Paul, he was a witness to having Christians killed, okay? Y Pablo era un testigo, hermano, de a unos cristianos que estaban matando, hermano. You see, when we first hear about Paul, you know, Paul was a witness to the murder of Stephen. Y cuando primero oímos de Pablo, hermano, que lo presentan en la Biblia, es cuando fue testigo, cuando asesinaron a Esteban, hermano. Y luego después oímos de que Pablo, siendo un odiador y asesino de cristianos, hermano. And then later we hear about that he turned out to be a hater and a murderer of Christians. A guy that was bad. He was a religious fanatic, okay? Este era de cierto un fanático religioso, hermano. Él estaba bien entrado en lo que él creía. He was deeply committed to what he believed in. And if he believed that, and I don't know what was going on through his mind, y no sé qué estaba pasando por medio de su mente, hermano. But Paul's hate for the followers of Jesus was so intense that he would go to extreme measures just to have them arrested and then have them destroyed. Pero aún, hermano, el odio de Pablo por los seguidores de Jesús era tan intenso que tomaría medidas extremas solo para arrestarlos y destruirlos, hermano. Such a hatred in a man. Tal odio en la vida de un hombre, hermano. Now uno lo vea en la cara así. We see the face of these things. And you say, man, that guy probably deserved to go to hell, you know, for killing the followers of Jesus. Y uno viéndola así a su cara, hermano, probablemente diría, pues yo no, ese hombre merece ir al infierno por andar matando a los cristianos. Pero usted sabe que la opinión del hombre y la palabra de Dios son totalmente diferentes. But you understand that man's opinion and the word of God, they are totally the opposite of each other. They are totally different. It was on his way to this city called Damascus. Era cuando iba de viaje a esta ciudad llamada Damascus, hermano. Aún esta ciudad estaba como 150 millas de Jerusalén. And this city was about 150 miles from Jerusalem. And God saw fit on that day aún to convert him to be one of his own. Y Dios lo miró que en este día, Paulito iba a tener un encuentro con el Señor. Y Dios miraba que en este día Él lo iba a transformar, le iba a tocar su vida y lo iba a transformar, hermano. Dios viene siendo todavía el Dios de milagros. And God is still the God of miracles today. If He could take Saul's life and make him the greatest apostle that we have known, surely He can do something with our life. Y sabemos si Él puede tomar la vida de Pablo, Saúl, hermano, y convertirla en Pablo y hacerlo uno de los apóstoles más famosos, hermano, que nosotros conocemos. De cierto, Dios puede hacer algo con uno mismo también, hermano. Pero nosotros no creemos. Many a times we don't believe that God can do anything with us. Nosotros en ocasiones no creemos que Dios puede hacer algo con uno, hermano. Pero nosotros si vemos, por eso es importante leer la palabra. And that's why it's important to read the word. Because when you read the word, you see all these good things that happen by the hand of God. Y cuando uno lee la palabra, ve todas las cosas buenas que acontecen por medio de la mano de Dios, hermano. I mean, who would have thought that God would transform this hater? ¿Quién hubiera pensado, hermano, que Dios iba a transformar a este odiador? Este asesino, hermano. This murderer that was going around killing Christians, que andaba
Hasta la pasaba aún arrestando y matando a los cristianos, arresting and killing the Christians, and would convert him into the greatest preacher of the gospel of Jesus Christ. Y lo convertiría en el mayor predicador del evangelio de Jesucristo, hermano. Si Dios no hace nada en nuestra vida es porque nosotros no lo dejamos, hermano. If God doesn't do anything in our lives, it's because we do not allow him. That is a fact, okay? Y esa es una verdad, hermano. Because God is willing to use any vessel. Porque Dios está dispuesto a usar cualquier vaso, hermano, para cumplir su propósito, to fulfill his purpose. And that vessel has to be willing to surrender all. Say all. Y ese vaso tiene que estar dispuesto a rendirse en todo, hermano. Diga todo. Todo significa todo, hermano. All signifies all. Everything in life. Now, in his own estimation, Paul thought that perhaps he was doing the will of God by killing the Christians, the followers of Jesus. Y de cierto, probablemente en su propia opinión, hermano, aún Pablo pensaba que él estaba haciendo la voluntad de Dios al deshacerse de los seguidores de Jesús, hermano. I mean, they were speaking against the law. Estaban hablando contra la ley. Estaban hablando de otra cosa nueva. They were speaking about something new. They were doing the will of Jesus. Estaban haciendo la voluntad de Jesús, hermano. Predicando la palabra, preaching the word. But that was going contrary to tradition. Pero eso estaba yendo contra la tradición, hermano. So aquí está Pablo pensando que él está haciendo la voluntad de Dios. And so you have Paul here that he's believing he's doing the will of God. Understand that Paul had no intentions of becoming a follower of Jesus. Entiéndale que Pablo no tenía ninguna intención, hermano, de ser un seguidor de Jesús, hermano. His goal was to destroy the disciples of Jesus. Su meta era destruir los discípulos de Jesús y detener que ya no se predicara más el evangelio de Jesús, hermano, and to keep the gospel of Jesus from being preached. Well, you and I have come to know, or we should know by now, that nothing can hold back the gospel. Y usted y yo ya hemos llegado a conocer o debemos de conocer que no hay nada que puede detener el evangelio de Jesús, hermano. La palabra se va a predicar. The word will be preached, whether it's through a donkey or whether it's through a human. Se predicará por medio de un burro o por un humano, hermano. Pero el evangelio se va a predicar hasta que se llegue el fin, and the gospel will be preached until the end comes. Now we see in Acts chapter 26, verse 9, y vemos en Hechos capítulo 26, versículo 9, hermano, que dice, y hablando Pablo, ¿verdad? Y yo ciertamente había pensado deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, la cual también hice en Jerusalén, y yo encerré y encarcelé a muchos de los santos, recibida potestad de los príncipes de los sacerdotes, y cuando eran matados, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y a enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta a las ciudades extrañas. And this is Paul speaking about what he used to do. Y está Pablo hablando de lo que hacía antes, hermano. And he said in Acts 26:9, indeed, I myself thought I must do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. This I also did in Jerusalem, and many of the saints I shut up in prison, having received authority from the chief priests, and when they were put to death, I cast my vote against them, and I punished them often in every synagogue, and compelled them to blaspheme. And being exceedingly enraged against them. In other words, he had an intense anger and hatred. I persuaded them to even to foreign cities. In other words, he caused them to flee. Los causaba que huyeran, hermano, pero dice que estaba enfurecido en tal manera, hermano, que tenía un odio tan grande contra los seguidores de Jesús. And he was so upset and so full of anger and hatred that he had this rage against Christians. Yet understand that nothing is impossible for God. Pero entiéndale que nada es imposible para Dios, hermano.
You see, because no one knows better than the Lord the plans that He has laid out for each one of us. Porque nadie sabe mejor que Dios, hermano, los planes que Él ha puesto delante de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un plan que tenemos que cumplir en nuestra vida. Each one of us, we have a plan that we have to fulfill in life. And it's not our plan. Y no es nuestro plan, hermano. Es el plan de Dios. It is God's plan. And the question winds up being today, la pregunta viene siendo en este día, am I really fulfilling that plan? Y verdaderamente estoy yo cumpliendo ese plan de Dios en mi vida. Y yo he buscado del Señor. Have I sought the Lord? And I said, am I doing what you want me to do? Estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga, Dios mío. O estamos nomás, hermano, esperando que Dios nos mande un pichón, hermano, con una notita diciendo, esto es lo que quiero que hagas. Or are we waiting for God to send us a pigeon with a little note on it to tell us, this is what I want you to do? That's why it's important to read the Bible. Por eso es importante leer la Biblia. Because when you read the Bible, you find out what the instructions are for your life. Porque cuando uno lee la Biblia, se da uno cuenta de las instrucciones que existen para la vida de cada uno de nosotros, hermanos. You see, Paul wasn't expecting to have an encounter with the Lord. Pablo no estaba esperando tener un encuentro con el Señor, hermano. But on the day he did, his life was never the same again because he was transformed. Pero en el día que sí tuvo el encuentro con Dios, con Jesús, hermano, aún ese día fue transformado y después de ese día ya Pablo no siguió siendo el igual de antes, hermano. Y eso es lo que muchas veces no acontece en la vida de nosotros. And that is what many a times does not happen in our lives. We continue to be the same as we used to be when we were lost. Continuamos siendo iguales cuando estábamos perdidos, hermano. Uno tiene que dejar que la palabra de Dios lo cambie. We have to allow the word of God to change us. And we need to rebuke the spirit of deception from our lives. Y tenemos que reprender el espíritu de decepción de nuestras vidas. Porque el espíritu de la decepción te va a decir que no hay nada malo contigo. Because the spirit of deception is going to tell you there's nothing wrong with you. The problem is everybody around you. Ese demonio te va a decir el problema existe a los que están alrededor de ti. Hello. We can look at ourselves and perhaps feel guilty or feel condemned for our past life, thinking the Lord will never be able to use us for His purpose. Aún nosotros podemos vernos a sí mismos, hermano, y quizás a lo mejor nos sentimos culpables o condenados, hermano, aún por medio de nuestro pasado, pero pensando que a lo mejor el Señor nunca nos va a poder usar a nosotros por su propósito, hermano. Entiéndelo de seguro, Dios no nos salvó, hermano, porque tuvo lástima de uno. Understand, God didn't save us because He had pity on us. God saved us because He wants us to do something for Him. Dios nos salvó porque Él quiere que nosotros hagamos algo para Él, hermano. Él quiere que nosotros prediquemos el evangelio. He wants us to be a witness to the gospel. He wants us to live a life that others can see that Jesus is for real. Él quiere que nosotros vivamos una vida que aún los demás puedan ver que Cristo es real, hermano. Porque muchas veces en el cristianismo, ahora en estos días, no hay diferencia entre el mundo y la iglesia, hermano. Because many a days now today, in the church of Jesus Christ, there is no difference between the world and the church. Everything is being accepted because we want to be equal, inclusive, and whatever else you want to call it. Todo está siendo aceptado porque tenemos que, todo tiene que estar igual y todo tiene que estar incluido, hermano. Pues déjeme decirle que el pecado nunca será incluido en el reino de los cielos, hermano. Let me tell you that sin will never be accepted in the kingdom of heaven. Hello? And if man thinks that it will be accepted, then man is totally not listening to the word of God. Y si el hombre piensa que todo eso va a ser aceptado por Dios, hermano, entonces el hombre no conoce la palabra de Dios, hermano. Porque nosotros conocemos la palabra y la debemos de conocer. We know the word and we should know the word. And we should know that God is holy. And he that wants to be with God better be washed by the blood. Y sabemos que Dios es santo, hermano. Y todo el que quiera estar con Dios debe estar lavado con la sangre de Jesús, hermano. You see, but I also want us to know that God doesn't see the failures of our sins, okay? Pero también tenemos que conocer, hermano, que Dios no ve los fracasos de nuestra vida por medio del pecado, hermano. De nuestro pasado, hermano, from our past. Because, you see,
each one of our sins is under the blood. Porque cada uno de nuestros pecados está bajo la sangre de Jesús, hermano. Si nosotros verdaderamente nos hemos arrepentido, if we have sincerely repented of our sins, then we are washed of those sins in our life. Entonces somos lavados de estos pecados de nuestra vida, hermano. Pero aún, you have to understand that many a times the enemy will try to convince us that God will never forgive us. Pero tiene uno que comprender también que el enemigo en ocasiones le va a tratar de decir a uno, convencer a uno que Dios no nos va a perdonar y nunca seremos perdonados, hermano. No, eso yo le digo que conozca lo que es una mentira del diablo, and I want you to know that's a lie of the devil. Because if we repent, God forgives us. And I mean, not just say, well, I repent, Lord. Pero yo no estoy diciendo que nada más dice, me arrepiento, Señor. No, hermano. El arrepentimiento significa un cambio. Repentance signifies a change, a turning away. Uno que se voltea, hermano. Que deja de seguir haciendo lo mismo. That we cease to do the same thing. That we allow God to work in us, que permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas, hermano. That is a change. Because you see, God sees the potential in us. Porque Dios ve el potencial en cada uno de nosotros, hermano. Pero uno mismo no lo puede ver, porque uno mismo en ocasiones estamos atados. But we within ourselves cannot see it, because many a times we as Christians are bound. And we need to be loose. And the only one that can loose us is Jesus. Tenemos que ser desatados, hermano. Y el único que nos puede desatar es Jesús, hermano. And so, you know, Paul went through a time of cleansing. After he got born again, después de que Pablo nació de nuevo, hermano, y pasó un periodo de un lavamiento, vamos a decir, hermano. After he got born again, he went through a time of there had to be a cleansing in his life. And saying like he had to take a spiritual bath. And diciendo como tuvo que tomar un baño espiritual, hermano. So that he would be able to understand what the will of God was for his life. Para que él pudiera comprender qué iba a ser la voluntad de Dios para su vida, hermano. We have to allow the Lord to cleanse us also, so we can do the same thing. Y nosotros tenemos que dejar que Dios haga lo mismo con nosotros, hermano, para que podamos llegar a conocer el propósito de Dios en nuestras vidas, hermano. When my wife and I, we first got born again, we knew that God had a purpose, okay? We didn't understand what it was. Cuando yo y mi esposa nos convertimos, hermano, sabíamos en ese momento que Dios tenía un propósito para nuestras vidas, hermano. No sabíamos qué era ese propósito, hermano, pero sabíamos que había un propósito de Dios en nuestra vida. But we knew there was a purpose of God in our life. And as time goes by, you begin to realize what that purpose is. Y al pasar el tiempo te das cuenta que es el propósito que Dios tiene para tu vida, hermano. Y cuando se llega el tiempo, entonces Dios te empuja a que aún lo comiences. And when the time comes, God will push you out, and so that you can begin to do His purpose, to do His will, para que uno comience a hacer su propósito y su voluntad, hermano. Now, people have said, you know, it doesn't take much to be a preacher. Hay unos que han dicho, cristianos hermanos, que han dicho, no se lleva mucho para ser un predicador. Pues yo te reto, hermano. Dale, a ver qué pasa. And I challenge you, go ahead and do it and see what's going to happen. You see, when you're not called, you're not going to last too long. Cuando no eres llamado, no vas a durar mucho. ¿Aló? Y cuando eres llamado, pues vas a durar, pero vas a sufrir. But when you're called, you're going to endure, but you're going to suffer also. Hello? And so, Paul went through this time, okay, because God was going to use him to do great things. So, Pablo pasó por este tiempo, hermano, porque Dios lo iba a usar para hacer grandes cosas. You see, and I believe that some of us have to do just like what Paul did. Yo creo que la mayoría de nosotros en ocasiones tenemos que hacer lo que hizo Pablo, hermano. Cuando el Señor nos habla, hermano, nosotros tenemos que responder. When God speaks to us, we have to respond. But then again, if we can't hear the voice of God through the Holy Ghost, pero de cierto, si no podemos oír la voz de Dios por medio del Espíritu Santo, entonces, hermano, es que nos falta comunicación con Dios, then maybe we're lacking communication with God. So let me tell you something. God does not speak to a Christian every 5 seconds, okay? Pero déjeme decir una cosa, Dios no le habla al cristiano cada 5 segundos, hermano. ¿Y sabe por qué yo sé eso? And you know why I know that? Because when you look at the Old Testament, sometimes it took years between when God would talk to the prophets.
¿Y sabe por qué? Cuando yo leí en el Antiguo Testamento, hermano, que aún cuando Dios le hablaba a los profetas, en vez de se pasaban años, hermano. 10 años, 20 años. Sometimes it would be 10 years, 20 years. But it was not like some Christians today. They say, oh, God speaks to me every moment, you know. We're just having a chit, chat. Que Dios me habla, como los cristianos dicen hoy en día. Dios me está hablando cada momento y estamos teniendo esta conversación. Dios, hermano, ten cuidado que no te metas en el manicomio. Be careful they don't put you in the nut house. And that's why Christianity loses its credit also. Y por eso el cristianismo pierde su actualidad, hermano. Y es descretado. Because you're going around saying that God is speaking to me every 5 minutes, every 5 seconds. Porque salimos ahí diciendo a los demás que Dios me está hablando cada 5 minutos o cada 5 segundos. That's not true. Eso no es verdad, hermano. God does speak. And let me tell you, if God did speak to that individual every 5 minutes or every 5 seconds, y déjeme decirle, si Dios verdaderamente le hablara a esta persona cada 5 minutos, cada 5 segundos, déjeme decir una cosa, la primera cosa con cual Dios trataría sería el pecado en la vida de la persona, hermano. Hello? Los errores de la vida de la persona. And if God did do that, the first thing that God would deal with is the sin in that individual's life and the errors in that individual's life and the character of that individual's life y el carácter de esta persona en su vida, hermano. ¿Por qué? Porque Dios tiene que cambiar este vaso, because God has to change this vessel. And so when we say that God is speaking to me, how convenient that God is just speaking to you, how good you are. Qué conveniente que Dios te está hablando, qué tan bueno tú eres, hermano. Y no te dice lo que te falta que cambiar. He doesn't tell you about the things that need to change in your life. There's a lot of things that need to change in our lives. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en nuestra vida, hermano. Y nosotros tenemos que dejar a Dios que nos cambie. And we have to allow God to change our lives. But we also need to be bold. And we also need to be strong in the Lord. So that when persecutions arise, which they will, we may not be ashamed and we may endure. Pero aún tenemos que ser fuertes y valientes, hermano, también en el Señor nosotros, para que cuando se levanten las persecuciones en nuestra vida, hermano, aún porque esas persecuciones sí se levantarán contra uno, entonces no seamos avergonzados, hermano. You see, God has anointed us to be witnesses. Dios nos ha ungido para que nosotros seamos testigos, hermano. Testigos no de uno mismo, not witnesses of ourselves, but witnesses of Jesus. Testigos de Jesús, whether sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea afuera, en la calle, hermano. Whether it's at work, whether it's at school, whether it's here at church, whether it's outside the church. Wherever it may be, donde sea, hermano. Que nosotros debemos ser testigos de Jesús que está viviendo en nuestra vida. That we have to be witnesses of Jesus who's living in our life. And so we have to allow God to transform our lives daily. Entonces nosotros tenemos que dejar que Dios transforme nuestras vidas diariamente, hermano. Pero tampoco uno tiene que estresarse, hermano. But you don't have to stress yourself out. All you have to do is just allow God to do whatever He needs to do. Todo lo que uno tiene que hacer es dejar que Dios cumpla lo que tenga que cumplir en nuestras vidas, hermano. You see, after Paul had that encounter, he was never the same individual again. Y cuando Pablo tuvo ese encuentro, hermano, jamás volvió a ser la misma persona, hermano. Porque Jesús lo transformó, la palabra lo transformó. Because Jesus transformed his life, the word transformed his life. He was transformed by the power of God. Él fue transformado por el poder de Dios, hermano. Y yo sé que muchas veces es lo que nosotros buscamos de Dios en nuestra vida. And now that many a time that's what we look for God in our life. That God would do a miraculous transformation in our life. Que Dios hiciera una transformación milagrosa en nuestras vidas, hermano. Pero aún Dios sabe cómo transformarnos. But God knows how to transform us. And sometimes transformation comes through affliction. Y en ocasiones la transformación viene por medio de las aflicciones, hermano. Que uno tiene que aún ser fortalecido. That we have to be strengthened. And we have to be rooted in the word. Y tenemos que aún plantar raíz en la palabra de Dios, hermano. En Acts chapter 9, verse 21. En Hechos capítulo 9, versículo 21, hermano. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos a los príncipes de los sacerdotes. Then all who heard him, this is after his conversion, después de que fue convertido, ¿verdad? Then all who heard him were amazed and said, is not
is this not he who destroyed those who called on this name in Jerusalem, and has come here for that purpose, so that he might bring them bound to the chief priest? The people saw the change in Paul. La gente vio el cambio, la transformación en Pablo, hermano. Se dieron cuenta y le sabían que era el mismo hombre que antes era un asesino, hermano. And they realized that he was the same man that before was a murderer, but now he's not a murderer anymore, pero ya no es un asesino, hermano. Ahora es uno que anda predicando el evangelio de Jesucristo. Now he is one that is preaching the gospel of Jesus Christ. If we allow God to use our lives, then we will know who God really is. Y si nosotros permitimos que Dios use nuestra vida, nos damos cuenta quién verdaderamente es Dios, hermano. Pero también, hermano, puede ser para la gloria de Cristo, but it also can be for the glory of Jesus. That when we allow God to work in our lives, then we allow people to see the change that God has done in our lives. Que cuando nosotros dejamos que Cristo obre en nuestras vidas, aún viene siendo un testimonio que otros puedan ver, hermano, lo que Dios ha hecho en la vida de uno también. Understand that there will always be those that will hate you. Entiende que siempre habrá aquellos que te van a odiar, hermano. Y la razón, y muchas veces no saben por qué te odian. And many a times they don't even know why they hate you. But they hate you, you know why? But te odian, ¿sabes por qué? Porque you don't run with them anymore. Porque ya no corres con ellos, hermano. Ya no haces las maldades que hacías antes con ellos. You don't do the bad things that you used to do with them in the past. And so they don't become your friends anymore. So ya no vienen siendo tus amistades jamás, hermano. Se apartan de ti. They will walk away from you. But that's okay. Because now you know that you belong to Jesus. Pero eso está bien, hermano, porque ahora tú reconoces que eres de Jesús, hermano. You see, Paul, all the friends that Paul had, they were no longer his friends. Now they were his enemies. Aún Pablo, hermano, cuando fue convertido, ahora todas las amistades que tenía ya no son sus amistades, ahora son sus enemigos, hermano. Ahora estos que eran sus amistades son sus enemigos y ahora lo quieren asesinar. And so all these that were his friends are now his enemies, and now they want to kill him. Hello? They want to kill him because now he, in a way, I guess they kind of figure he has betrayed their cause. Y en parte a lo mejor lo ven porque ha traicionado la causa que ellos llevaban, hermano. You know, in verse 23 of the same chapter 9, en el versículo 23 del mismo capítulo 9. Y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de matarle. Mas las acechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. And now after many days were passed, the Jews plotted to kill him, but their plot became known to Saul, and they watched the gates day and night to kill him. You see, now the murderer had become the murderee. Ahora el asesino es a quien quieren asesinar, hermano. ¿Por qué? Porque ha cambiado. And why? Because he has changed. He has changed from being a murderer. Ha cambiado de ser un asesino ahora ser un predicador del evangelio, hermano. To being a preacher of the gospel now. And we know what Paul went on to be. Y sabemos qué aconteció con Pablo, hermano. And you know that Paul is one of I think the only apostle that is listed in the Bible. Y Pablo viene siendo el único apóstol que se habla en la Biblia, hermano, que sufrió y habla de todos los sufrimientos que sufrió en su vida, hermano. That suffered greatly, and the Bible tells us of all the things that he greatly suffered from us. Hunger, beatings, hambre, golpeonazos que le daban, chicotazos, flogging. He suffered a lot of things. Even fear was in his heart. Hasta el temor estaba en su corazón, hermano. But even through all those things, the man that God transformed never, and I mean never, gave up on his faith in Jesus. Y este hombre, hermano, que recibió todas estas aflicciones en su vida, todas estas tribulaciones en su vida, hermano, este hombre nunca, hermano, dejó su fe, dejó de creer en Jesús. ¿Y sabe por qué? Es una clave. And you know why there's a key to it? Because he had an encounter.
Porque él tuvo un encuentro, hermano. Y teniendo un encuentro es lo que hace la diferencia entre nomás querer ser cristiano y ser cristiano, hermano. And having an encounter is what makes the difference between just wanting to be a Christian and really being a Christian. Because when you have an encounter, you know that you know that you know that the gospel is real. Porque cuando uno tiene un encuentro, hermano, tú sabes que verdaderamente tú sabes que el evangelio, hermano, es de mucha verdad. And so, the same can be said about us. Lo mismo se puede decir de uno, hermano. Si al fin no nos rendimos, if at the end we don't give up, and we endure until the end, y permanecemos hasta el fin, hermano. Lo mismo se puede decir de uno que dijimos, este fue un hermano, esta fue una hermana, que nunca dejó ir de su fe. That they can say about us that this is a brother, this is a sister, that they believe and they never let go of their faith in Jesus Christ. You see, all you have to do is just surrender to God. Y todo lo que tienes que hacer es nomás rendirte a Dios, hermano. That's all. We might think that that's a lot. Y uno puede pensar que eso es mucho, hermano. Pero en realidad no viene siendo nada. But when you really think about it, it winds up being nothing. Why? You see, because God is the one that will do everything. Porque Dios es el que hace todo, hermano. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es ser un vaso disponible a Él. And all we have to be is just a vessel that is at His disposal, that is meet for the master's use, que puede ser usado por el maestro, hermano. And as I close with this. Y ya para terminar, termino con esto, hermano. You know, even though things may seem or have the appearance of being impossible to change, with the Lord, all things are possible. Y en ocasiones, hermano, aunque las cosas se vean o tengan la apariencia que sería una cosa imposible que pueda ser transformada, con el Señor todo es posible. Véase usted mismo en el espejo. Look at yourself in the mirror. And when you see yourself, you can say, I never thought that God could change my life. Y cuando tú te mires en el espejo, hermano, no más dices, yo nunca pensaba que Dios podía cambiar a esta persona, que Dios me podía cambiar a mí. Pero cuando uno se somete a la palabra, hermano, but when we submit ourselves to the word will bring a gradual change in our life. La palabra traerá gradualmente un cambio en nuestras vidas, hermano. No porque somos buenos, simpáticos, bonitas, como usted le quiera poner. Not because we're good people, handsome dudes, beautiful women, but it's because of what the Word of God wants to fulfill in us. Pero viene siendo por lo que la palabra de Dios quiere cumplir en nuestras vidas, hermano. Now understand one thing. Entiende una cosa también, hermano. We are not called to change people, okay? We're not. A nosotros no somos llamados a transformar a la gente, hermano. Nosotros somos llamados a testificar, a predicar el evangelio. We are called to testify. We are called to preach the gospel. It is the Holy Ghost, the one that brings the change. Es el Espíritu Santo el cual trae el cambio, hermano. Pero aún si nosotros anhelamos ser buen ejemplo, hermano, but if we choose to be a good example, that even that may change people's life. Y hasta aún eso también puede cambiar la vida de personas, hermano. Especialmente si conocían el tipo de persona que éramos antes, hermano. Especially if they wind up realizing and knowing the type of individual we were in the past. People's lives can be changed. Y la vida de la gente puede ser transformada. But one of the things that we must choose every day, pero una de las cosas que nosotros tenemos que elegir cada día, hermano, is what will I do with Jesus? ¿Qué es lo que voy a hacer yo con Jesús, hermano? Will I let Him change my life? ¿Lo dejaré yo que cambie mi vida? ¿O seguiré yo viviendo mi propia? Or shall I continue to live my own life? You know that when we try to do things on our own, we're always going to fail. Usted sabe que cuando nosotros tratamos de hacer todas las cosas en nuestra propia fuerza, hermano, siempre vamos a fracasar y no nos va a salir bien. Pero cuando nosotros dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas, Dios es el que trae los cambios. But when we truly allow God to work in our life,
that God will be the one that will bring the change in us. And I close with this one. Y termino con esto. There is nothing impossible for God. No hay nada imposible para Dios, hermano. Uno nomás tiene que esperar. All we have to do is just wait. Whether it's a day, whether it's a month, whether it's a year, or 10 years. Sea un día, sea una semana, sea un mes, sea un año, sea 10 años. Si uno espera, Dios transforma. If we wait, God will bring the change. If we believe, God will bring the change. Y si creemos, hermano, Dios traerá el cambio. Póngase de pie, por favor. Please stand with me. You know how sometimes at the end of the year, usted está como muchas veces al fin del año, you know, those New Year's resolutions that are made, esas resoluciones que se hace al principal nuevo año. Y usted sabe que lo más común muchas veces es que el pérdida de peso, ¿verdad? And you know, the most common one is the losing that weight because we overdid it during the holidays porque nos pasamos de la cuenta en los días de fiesta. But you realize that you may start for a week and be doing okay, pero usted realiza, ¿verdad?, que principia y por una semana todo está bien. Y luego después de eso ya todo se desbarata. And then at the end of that, everything just falls apart and you go right back to, I like that, and I like that, and I like that. Me gusta aquello, me gusta aquello, me gusta aquello, y le entramos. And we're at it again. That's because we're trying to do things on our own strength. Y eso es porque estamos tratando de hacer las cosas nuestras propias fuerzas. Queremos nosotros cambiarnos con nuestro propio poder. We want to change ourselves with our own strength. You see, and that's what we fail. Y por eso fracasamos. But when you allow God, when we allow God to work in us, pero cuando nosotros dejamos que Dios obre en uno, hermano, entonces sabemos que la obra que Dios principia en uno, then we know that the work that God begins in each and every one of us, He is going to see it through. Él la va a ver a su fin, hermano. Nos va a ayudar a que la terminemos. He's going to make sure that we finish it towards the end. And so, at the end, if you want to change, let God change you. Y al fin, si uno quiere cambiar, deje que Dios lo cambie, hermano. Porque si yo quisiera cambiarme a sí mismo, le haría las fuerzas, pero voy a fracasar tiempo tras tiempo. Because if I wanted to change my own life, I would fail every time. Because I really can't do it. Yo no puedo, hermano. But if I allow God to work in me, pero si yo dejo que Dios obre en mí, hermano, entonces Dios me cambia. Then God will bring the change. Because He knows more than I do. Porque Él sabe más de lo que yo sé, hermano. So whatever you may be going through right now in your life, as far as things that maybe you don't like anymore, so lo que esté aconteciendo en tu vida ahorita, hermano, y a lo mejor estamos hablando de cosas que a lo mejor ya no te agradan en tu vida, hermano. Ponle a los pies de Jesús. Bring it to the feet of Jesus. And just be honest. Lord, I've tried to change this in my life, but I can't do it. Y sea honesto y dígale, Señor, yo he tratado de cambiar esto en mi vida, pero no puedo. Te lo entrego, ayúdame a cambiarlo. I give it to you, help me to change. And as time goes by, God will help you. Y a pasar el tiempo, Dios te va a ayudar, hermano. Dios lo puede hacer en ese momento, o Dios puede llevar su tiempo. God can do it right there and then, or God can take His time with you. Because I understand that God knows how fragile we are. Porque entiéndele que Dios conoce qué tan frágiles somos nosotros, hermano. Father, we are forever thankful to you. Padre, para siempre estamos agradecidos con usted. En este día, transformados estamos porque permitimos su palabra que obrara en uno. And today we are changed, we are transformed, Father, because we've allowed your word
your word to work in us. And if there's anything to glory about, is to glory in Jesus. Y si hay algo que queramos gloriarnos, lo gloriamos en Jesús. Porque es su palabra que nosotros dejamos que trabajar en uno. Because it is your word that we allowed to work in us that has brought this change, que ha traído este cambio. So, Señor, todavía necesitamos más cambio en nuestra vida. And so, Lord, we still need change in our life. We may not get to be like you are, Lord Jesus. Y no llegaremos a ser como usted, mi Señor Jesús. Pero buscamos el cambio que demuestra que somos hijos de Dios. But we seek that change that will demonstrate that we are truly your children, dear God. The followers of Jesus. And so I'm asking you, Father, that whatever it is in our lives, so yo le ruego, bendito Padre, que lo que sea en nuestras vidas, que ya no nos agrade en uno, that we're not pleased with in our lives, I pray that we would allow you to change us and remove it from our life. So yo le ruego que le permitiéramos a usted que nos cambie y lo retire en nuestras vidas. Porque de cierto, queremos ser ese vaso que glorifica a Jesús. Because truly we want to be that vessel that glorifies Jesus. And we thank you that as we so desire, so you shall bring it to pass. Y le damos gracias que así como lo anhelamos, Dios mío, así usted lo llevará a cambio en nuestras vidas. Y a usted sea la gloria para siempre. And to you be the glory forever.